Capítulo 5. En 3 bancos, ubicados uno más alto que el otro en forma de terraza, estaban sentadas las mujeres, tan juntas unas de otras que se tocaban. Al lado de Teresa sudaba una señora de unos 30 años, con una cara muy bella. De los hombros le colgaban 2 pechos increíblemente grandes, que se balanceaban al menor movimiento. La señora se levantó y Teresa comprobó que su trasero se parecía a 2 enormes bolsas y que no guardaba relación alguna con la cara. Es posible que aquella mujer también se mire con frecuencia al espejo, que observe su cuerpo y quiera entrever a través de él su alma, tal como lo intenta Teresa desde la infancia. Seguro que alguna vez ha creído ingenuamente que podría utilizar el cuerpo como reclamo del alma. Pero cuán monstruosa tenía que ser el alma que se pareciera a ese cuerpo, a ese colgador con 4 bolsas. Teresa se levantó y fue a ducharse. Después salió al exterior. Seguía lloviznando. Se detuvo encima de un tablero de madera bajo el cual fluía el Moldava. Eran unos cuantos metros cuadrados en los que una alta valla de madera defendía a las damas de las miradas de la ciudad. Miró hacia abajo y vio en la superficie del río la cara de la mujer en la que había estado pensando poco antes. La mujer le sonreía. Tenía una nariz delicada, grandes ojos castaños y una mirada infantil. Subió por la escalerilla y bajo el tierno rostro volvieron a aparecer las 2 bolsas que se balanceaban y esparcían a su alrededor pequeñas gotas de agua fría. Capítulo 6. Entró a vestirse. Estaba ante un gran espejo. No, en su cuerpo no había nada monstruoso. No tenía bolsas colgantes bajo los hombros, sino unos pechos bastante pequeños. La madre se reía de ella, porque no eran debidamente grandes, de modo que tenía complejos de los que no se libró hasta conocer a Tomás. Pero, aunque hoy era capaz de aceptar su tamaño, le molestaban los grandes círculos demasiado oscuros que rodeaban los pezones. Si hubiera podido diseñar su propio cuerpo, tendría unos pezones poco llamativos, tiernos, que apenas atravesaran la cúpula de los pechos y que por su color apenas se diferenciaran del resto de la piel. Aquella gran diana de color rojo intenso le daba la impresión de haber sido pintada por un pintor de pueblo con la pretensión de hacer arte erótico para los pobres. Se miraba y se imaginaba qué sucedería si su nariz aumentase 1 milímetro diario. ¿Cuántos días tardaría su cara en no parecerse a sí misma? Y si las distintas partes de su cuerpo empezasen a aumentar y disminuir de tamaño hasta que Teresa dejase por completo de parecerse a sí misma, ¿seguiría siendo ella misma? ¿Seguiría siendo Teresa? Claro, aunque Teresa no se pareciese en nada a Teresa, su alma dentro seguiría siendo la misma, y lo único que ocurriría es que observaría con asombro lo que le pasaba al cuerpo. Pero entonces, ¿qué relación hay entre Teresa y su cuerpo? ¿Tiene su cuerpo algún derecho al nombre de Teresa? Y si no tiene derecho, ¿a qué se refiere el nombre? ¿Sólo a algo incorpóreo, inmaterial? Estas son las preguntas que le dan vueltas en la cabeza a Teresa desde la infancia. Y es que las preguntas verdaderamente serias son aquellas que pueden ser formuladas hasta por un niño. Sólo las preguntas más ingenuas son verdaderamente serias. Son preguntas que no tienen respuesta. Una pregunta que no tiene respuesta es una barrera que no puede atravesarse. Dicho de otro modo, precisamente las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre. Teresa está ante el espejo como hechizada y mira su cuerpo como si fuera ajeno, ajeno y sin embargo adjudicado precisamente a ella. Aquel cuerpo no tenía fuerza suficiente como para ser el único cuerpo en la vida de Tomás. Aquel cuerpo le había decepcionado y traicionado. Hoy tuvo que estar toda la noche oliendo en su pelo el perfume del sexo de una mujer extraña. De pronto
Tiene ganas de despedir a ese cuerpo como a una criada. Permanecer junto a Tomás solo como alma, y que el cuerpo saliera a recorrer el mundo para comportarse allí tal como otros cuerpos femeninos se comportan con los cuerpos masculinos. Si su cuerpo no es capaz de convertirse en el cuerpo para Tomás, y si ha perdido la batalla más importante de su vida, que se vaya. Capítulo 7. Regresó a casa. Almorzó sin ganas, de pie, en la cocina. A las 3:30 le puso el collar a Karenin y se fue con él, otra vez andando, al barrio donde estaba su hotel. Trabajaba allí de camarera, en el bar, desde que la echaron de la revista. Fue unos meses después de su regreso de Zúrich. No le perdonaron los 7 días que estuvo fotografiando los tanques rusos. Consiguió aquel puesto gracias a la ayuda de unos amigos. Se refugiaron allí junto a ella otras personas, a las que habían echado entonces del trabajo. En la caja había un antiguo profesor de teología, en recepción un embajador. Volvía a temer por sus piernas. Antes, cuando trabajaba en el restaurante de la pequeña ciudad, veía con horror los muslos de sus compañeras, llenos de varices. Era la enfermedad de todas las camareras, obligadas a pasar la vida andando, corriendo o de pie y llevando una pesada carga. Ahora el trabajo era más cómodo que antes en la pequeña ciudad. Pese a que antes de empezar su turno tenía que cargar con los pesados cajones de cerveza y agua mineral, luego ya no tenía otro trabajo que permanecer tras la barra, servir licores a los clientes y limpiar entre tanto los vasos en una pequeña pila instalada a un costado del bar. Karenin yacía durante todo el tiempo pacientemente a sus pies. Cuando terminaba de sacar las cuentas y le llevaba el dinero al director del hotel, era ya bastante más de medianoche. Después iba a despedirse del embajador, que tenía el servicio nocturno. Detrás del alargado mostrador de la recepción había una puerta que conducía a una pequeña habitación en la que había una cama estrecha en la que podía echar una cabezada. Encima de la cama había unas fotografías enmarcadas. En todas aparecía él con otras personas que sonreían al objetivo o le daban la mano o estaban sentadas a su lado tras una mesa y firmaban algo. Algunas de las fotografías estaban provistas de firma y dedicatoria. En lugar destacado colgaba una foto en la cual junto a la cabeza del embajador sonreía la cara de John F. Kennedy. Esta vez el embajador no charlaba con el presidente de los Estados Unidos, sino con un desconocido de unos 60 años que dejó de hablar al ver a Teresa. «Es una amiga», dijo el embajador. «Puedes hablar con tranquilidad». Después se dirigió a Teresa. «Acaban de condenar a su hijo a 5 años». Se enteró de que el hijo del sexagenario había estado vigilando, en los primeros días de la ocupación, la entrada de un edificio en la que se alojaba un servicio especial del ejército soviético. Estaba claro que los chicos que salían de allí eran agentes al servicio de los rusos. Les seguía junto con sus amigos, identificaba las matrículas de sus coches y les pasaba la información a los redactores de la emisora ilegal checa que advertía de ello a la población. A uno de los agentes le dieron una paliza con la ayuda de los amigos. El sexagenario dijo: «Esta fotografía fue el único cuerpo del delito. Lo negó todo hasta que se la enseñaron». Sacó del bolsillo de la chaqueta un recorte. Salió en el Times en el otoño de 1968. En la foto había un joven que cogía a un hombre por el cuello. La gente lo miraba. Debajo de la foto decía: «Castigo al colaboracionista». Teresa suspiró con alivio. No, la fotografía no era suya. Después se fue a casa, con Karenin, andando por la Praga nocturna. Pensaba en los días que había pasado fotografiando los tanques. Qué ingenuos, pensaban que estaban arriesgando la vida por la patria y sin saberlo trabajaban para la policía rusa. Llegó a casa a la 1:30. Tomás ya dormía.
Su pelo olía a sexo de mujer. Capítulo 8. ¿Qué es la coquetería? Podría decirse que es un comportamiento que pretende poner en conocimiento de otra persona que un acercamiento sexual es posible, de tal modo que esta posibilidad no aparezca nunca como seguridad. Dicho de otro modo, la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Teresa está detrás de la barra y los clientes a los que sirve bebidas coquetean con ella. ¿Le desagrada esa permanente marea de piropos, frases ambiguas, anécdotas, ofrecimientos, sonrisas y miradas? En absoluto. Siente un deseo irrefrenable de que su cuerpo, ese cuerpo extraño que debería irse a recorrer el mundo, se exponga a ese oleaje. Tomás siempre ha pretendido convencerla de que el amor y la sexualidad son dos cosas distintas. Nunca quiso entenderlo. Ahora está rodeada de hombres por los que no siente la menor simpatía. ¿Qué pasaría si hiciese el amor con ellos? Tiene ganas de hacer la prueba. Al menos en esa forma de promesa sin garantías a la que se llama coquetería. Para que no haya confusiones, no pretende tomarse la revancha con Tomás. Lo que quiere es encontrar una salida al laberinto. Sabe que se ha convertido en una carga para él. Se toma las cosas demasiado en serio. Por cualquier cosa hace una tragedia. No es capaz de comprender la levedad y la divertida intrascendencia del amor físico. Quisiera aprender a ser leve. Desea que alguien le enseñe a dejar de ser anacrónica. Si para otras mujeres la coquetería es una segunda naturaleza, una rutina sin importancia, para Teresa se ha convertido en el punto clave de una importante investigación que tiene por objeto enseñarle de qué es capaz. Pero precisamente por ser para ella algo tan importante y serio, su coquetería carece de levedad. Es forzada, voluntaria, exagerada. El equilibrio entre la promesa y su falta de garantías, en el que reside precisamente el virtuosismo en la coquetería, queda roto. Promete con demasiado fervor, sin dejar suficientemente clara la falta de garantías de la promesa. En otras palabras, le parece a todo el mundo excepcionalmente accesible. Y cuando los hombres reclaman después el cumplimiento de lo que a su juicio les fue prometido, topan con una violenta resistencia que no puede explicarse más que suponiendo que Teresa es mala y taimada. Capítulo 9. En una banqueta vacía junto a la barra se sentó un chico que tendría unos 16 años. Dijo unas cuantas frases provocativas que quedaron en la conversación como queda en un dibujo un trazo equivocado que ni se puede borrar ni puede prolongarse. Tiene unas piernas preciosas, le dijo. Ella le respondió cortante, no sé cómo hace para verlas a través de la barra. Se las vi en la calle, explicó, pero en ese momento ella ya no le prestaba atención y se dedicaba a atender a otro cliente. Él le pidió que le sirviera un coñac. Ella se negó. Tengo ya 18 años, protestó. Entonces enséñeme su documentación, dijo Teresa. No se la enseño, dijo el chico. Entonces tómese un zumo, dijo Teresa. El chico se levantó sin decir palabra de la banqueta del bar y se marchó. Al cabo de media hora regresó y volvió a sentarse junto a la barra. Sus gestos eran desmedidos y olía a alcohol a 3 metros de distancia. Una limonada, dijo. Está borracho, dijo Teresa. El chico señaló hacia un letrero impreso colgado en la pared detrás de Teresa. Prohibido servir bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. Está prohibido que me sirva bebidas alcohólicas, dijo señalando a Teresa con un amplio gesto de la mano. Pero lo que no dice en ningún sitio es que yo no pueda estar borracho. ¿Dónde se ha puesto usted así? Preguntó Teresa. En el bar de enfrente, se rió, y volvió a pedir su limonada. Entonces, ¿por qué no se quedó allí?
Porque quiero verla, dijo el chico. Estoy enamorado de usted. Lo dijo con una extraña mueca en la cara. Teresa no comprendía. ¿Se ríe de ella? ¿Coquetea? ¿Bromea? ¿O simplemente está borracho y no sabe lo que dice? Le puso una limonada y dedicó su atención a los demás clientes. La frase «estoy enamorado de usted» parecía haber agotado al muchacho. Ya no dijo nada más. Dejó silenciosamente su dinero encima de la barra y desapareció sin que Teresa lo advirtiera. Pero en cuanto se fue, se encaró con ella un calvo bajito que llevaba ya 3 vodkas. Señora, usted sabe perfectamente que a los menores no se les puede servir alcohol. Si no le di nada, solo limonada. Me fijé perfectamente en lo que le ponía en la limonada. ¿Pero qué dice? Gritó Teresa. Otra vodka, dijo el calvo, y añadió, hace tiempo que la vengo observando. Entonces aproveche que le dejan mirar a una mujer guapa y cierre el pico, respondió un hombre alto que se había acercado a la barra poco antes y había estado observando la escena. Usted no se meta, esto no tiene nada que ver con usted, gritó el calvo. Pues a ver si me explica qué tiene usted que ver con esto. Teresa le sirvió al calvo la vodka que había pedido. Se la bebió de un trago, pagó y se marchó. Muchas gracias, le dijo Teresa al hombre alto. No tiene importancia, dijo el hombre alto, y también se marchó. Capítulo 10. Unos días más tarde volvió a aparecer por el bar. Al verle, le sonrió como a un viejo amigo. Tengo que darle otra vez las gracias. Ese calvo viene aquí con frecuencia y es muy desagradable. Olvídese de él. ¿Por qué se habrá metido conmigo? Es un pobre borracho. Se lo ruego una vez más, olvídese de él. Si usted me lo pide, entonces me olvidaré. El hombre alto la miró a los ojos. Prométamelo. Se lo prometo. Es precioso oírla decir que me lo promete, dijo el hombre y siguió mirándola a los ojos. La coquetería estaba presente, un comportamiento que pretende comunicarle al otro que la aproximación sexual es posible, aunque al mismo tiempo esa aproximación sea sólo teórica y sin garantías. ¿Cómo es posible que en el barrio más feo de Praga se encuentre uno con una mujer como usted? Y ella, ¿y usted? ¿Qué hace usted en el barrio más feo de Praga? Le dijo que no vive lejos de allí, que es ingeniero, y que se detuvo allí la primera vez por pura casualidad al volver del trabajo. Capítulo 11. Estaba mirando a Tomás, pero su mirada no iba dirigida a sus ojos, sino 10 centímetros más arriba, a su pelo, que olía a sexo ajeno. Decía Tomás, ya no puedo soportarlo. Yo sé que no tengo derecho a quejarme. Desde que volviste a Praga, por mi culpa, me he prohibido a mí misma tener celos. No quiero tener celos, pero no tengo fuerza suficiente para impedirlo. Por favor, ayúdame. La cogió del brazo y la llevó hasta el parque, al que años atrás solían ir a pasear. Los bancos eran azules, amarillos, rojos. Se sentaron en uno de ellos y Tomás dijo, «Te comprendo. Sé lo que quieres. Está todo preparado. Ahora irás a la colina de Petrin». De repente se sintió angustiada. «¿A Petrin? ¿Por qué a Petrin?» «Llegarás hasta arriba y lo entenderás todo». Le pesaba terriblemente tener que ir. Su cuerpo estaba tan débil que no podía levantarse del banco, pero era incapaz de desobedecer. Se incorporó con esfuerzo, miró a su alrededor. Seguía sentado en el banco y le sonreía casi con alegría. Le hizo con la mano un gesto que pretendía animarla a que fuera. Capítulo 12.
Cuando llegó a la ladera de Petrin, esa colina verde que se alza en medio de Praga, advirtió con sorpresa que no había nadie. Era extraño, porque otras veces se paseaban permanentemente por allí masas de praguenses. Sentía angustia en el corazón, pero la colina estaba tan silenciosa y el silencio era tan consolador que no se resistió y se confió al regazo de la colina. Subía. A ratos se detenía y observaba. Veía abajo muchos puentes y torres. Los santos amenazaban con sus puños y elevaban la vista hacia las nubes. Era la ciudad más hermosa del mundo. Llegó hasta la cima. Más allá de los kioscos de helados, postales y dulces en los que no había ningún vendedor, se extendía el césped con unos pocos árboles. En el césped había unos hombres. Cuanto más se acercaba a ellos, más despacio iba. Eran 6. Estaban quietos o se paseaban muy lentamente como jugadores en un campo de golf que examinan el terreno, sopesan los palos y procuran estar en forma antes de empezar el partido. Llegó hasta donde estaban ellos. De los 6, reconoció perfectamente a 3 que desempeñaban allí el mismo papel que ella. Estaban inseguros, como si quisieran hacer muchas preguntas, pero les diera miedo molestar, y por eso prefirieran quedarse callados, dirigiendo a su alrededor una mirada interrogativa. Los otros 3 irradiaban una indulgente afabilidad. Uno de ellos llevaba en la mano un fusil. Al ver a Teresa le hizo un gesto afirmativo y sonriente. Sí, este es el sitio. Lo saludó con una inclinación de cabeza y sintió una horrible angustia. El hombre añadió, para que no haya equivocaciones. ¿Es a petición suya? Hubiera sido fácil decirle no, no es a petición mía, pero era incapaz de imaginar que pudiera decepcionar a Tomás. ¿Qué explicación podría darle si regresara a casa? De modo que dijo, sí, por supuesto, es a petición mía. El hombre del fusil continuó. Para que sepa por qué se lo pregunto, esto solo lo hacemos si tenemos la seguridad de que las personas que vienen son ellas mismas las que desean expresamente morir. El servicio es solo para ellas. Miró a Teresa inquisitivamente, de manera que tuvo que volver a confirmarle. No, no tema, es a petición propia. ¿Le gustaría ser la primera? Preguntó. Quería postergar al menos un poco la ejecución, así que dijo, no, no, por favor. Si fuera posible, preferiría ser la última. Como quiera, dijo, y se reunió con los demás. Sus 2 ayudantes iban desarmados y sólo estaban allí para atender a la gente que había venido a morir. Los cogían del brazo y paseaban con ellos por el césped. El parque era muy amplio y se extendía hasta perderse en la lejanía. Los que iban a ser ejecutados podían elegir su propio árbol. Se detenían, miraban a su alrededor y no acertaban a decidirse. Por fin 2 de ellos eligieron 2 plátanos, pero el tercero siguió hacia adelante como si ningún árbol le pareciese adecuado para su muerte. El ayudante lo cogió suavemente del brazo y lo acompañó pacientemente hasta que el hombre perdió por fin el valor para seguir avanzando y se detuvo junto a un robusto arce. Después los ayudantes ataron a los 3 hombres una venda alrededor de los ojos. Y así quedaron sobre el extenso parque 3 hombres de espaldas a 3 árboles, cada uno de ellos con una venda tapándole los ojos y la cabeza vuelta al cielo. El hombre del fusil apuntó y disparó. No se oyó sino el canto de los pájaros. El fusil tenía silenciador. Sólo se vio cómo el hombre, apoyado en el arce, empezaba a derrumbarse. Sin alejarse del sitio en el que estaba, el hombre del fusil se volvió en otra dirección, y uno de los hombres que estaban apoyados en los plátanos se derrumbó en un silencio absoluto, y unos momentos más tarde el hombre del fusil no hizo más que girar otra vez sin moverse de su sitio,
Cayó en el césped el tercer ejecutado. Capítulo 13. Uno de los ayudantes se acercó en silencio a Teresa. Llevaba en la mano una venda de color azul oscuro. Comprendía que quería vendarle los ojos. Hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo: «No, quiero verlo todo». Pero aquel no era el verdadero motivo de su rechazo. No tenía nada en común con esos héroes decididos a mirar valientemente a los ojos al pelotón de fusilamiento. Lo único que quería era alejar el momento de la muerte. Sentía que en el momento en que tuviera los ojos vendados se encontraría con la antesala de la muerte, de la cual no existe camino de regreso alguno. El hombre no insistió y la cogió del brazo, y fueron así por el extenso parque, y Teresa no era capaz de decidirse por ningún árbol. Nadie la obligaba a apresurarse, pero ella sabía que de todos modos no tenía escapatoria. Cuando vio un castaño en flor frente a ella, se detuvo. Apoyó la espalda contra el tronco y miró hacia arriba. Veía el verde iluminado por el sol y a lo lejos oía el sonido de la ciudad, ligero y dulce, como si en ella sonaran miles de violines. El hombre levantó el fusil. Teresa sintió que su coraje se agotaba. Su debilidad la desesperaba, pero era incapaz de controlarla. Dijo: «Es que no es mi voluntad». Él bajó inmediatamente el cañón del fusil y dijo muy suavemente: «Si no es su voluntad, no podemos hacerlo. No tenemos derecho». Y su voz era amable, como si le pidiera disculpas a Teresa por no poder fusilarla si ella misma no lo deseaba. Aquella amabilidad le destrozaba el corazón, y ella se volvió de cara al tronco del árbol y se echó a llorar.